está impulsando carreras en relación con relaciones sanas, en prevención de violencia. Y este proyecto busca eliminar todas las formas de abuso de poder en las relaciones personales, los grupos sociales, institucionales y gubernamentales. Así que el crédito es básicamente para este grupo de personas que han estado impulsando estas políticas públicas a través de los colegios comunitarios. ¿Qué es básicamente lo que nosotros conocemos como una relación madura? Pues hay un marco general que se está promoviendo, no es algo que está básicamente aprobado por toda la comunidad internacional sobre conocimiento de relaciones maduras, pero básicamente tenemos algunos puntos que nos podrían advertir esto. En una relación madura, como vemos aquí, existe la posibilidad del consenso, existe intereses comunes donde podemos intercambiar opiniones, crecer juntos, permitirnos la responsabilidad y tener cada uno un marco independiente donde cada uno de estas personas decide compartir de alguna manera la vida, pero no es una imposición, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando es tratar de que las personas que están involucradas en una relación esté equilibrada, donde no haya un desbalance de poder. El desbalance de poder o el abuso de poder hace que exista una serie de circunstancias que limitan mucho estas relaciones y las vuelven no sanas, ¿no? Estamos buscando prevenir la violencia, estamos buscando el autocuidado y estamos buscando especialmente el consenso. Hay un marco general donde empieza la relación y existe a su vez un marco de violencia. Y esto se da a partir de la falta de balance en el poder de la relación. Siempre que se empieza una relación, se comienza básicamente por un interés en común, pero no hay básicamente la idea del respeto, el marco propio para que ambos puedan desarrollarse de una manera, pues donde se puedan beneficiar mutuamente de ese poder. Lo que estamos también promoviendo a partir de este marco es el impulsar a la educación en temas de prevención de violencia. Y estamos también tratando de que se rompa el silencio y la impunidad no sea el marco general de este tipo de relaciones, porque estamos buscando también que haya una equidad en el género. Básicamente, nuestra sociedad conformada dentro de márgenes donde el poder no está equilibrado hace posible un abuso de poder y hace también posible el uso de la fuerza dentro de esta relación, lo que se considera como algo no sano. Cuando hablamos de feminismo y praxis, lo involucramos en este marco teórico porque básicamente lo que estamos diciendo es, el género es importante. La construcción del género en la sociedad actual nos permite entender que básicamente lo que estamos observando es una deconstrucción del mismo. Lo que hemos aprendido sobre el género está impulsado en un marco donde no hay un balance dentro de estas relaciones en un juego de poder. Y esto se da a nivel local, se da a nivel personal, se da a nivel regional y también se da a nivel internacional. Entonces, estamos tratando de impulsar la equidad y la igualdad de los derechos, un movimiento que básicamente nace a principios de este siglo, pero que se ha marginado mucho de la historia y se ha involucrado dentro de los márgenes de la historia donde está rezagado. Entonces, básicamente, el feminismo surge en oposición a un desequilibrio de poder basado en el género y en la construcción del mismo. Se ha escuchado mucho sobre cómo el feminismo es un concepto muy negativo, ¿no? Estamos acostumbrados a partir de la idea de que el feminismo está cargado de esta base de estigma, ¿no? Feminismo ha sido asociado
básicamente a la supremacía de las mujeres, a la búsqueda de un desbalance en el poder, porque ser feminista es algo que no ayuda, es algo que está en oposición a la familia, a los derechos, al conservadurismo de la sociedad y está en oposición a la estructura social. Y hay que decirlo, sí está en oposición a esta estructura social porque básicamente no está promoviendo la equidad ni tampoco el respeto igualitario de los derechos que de ambos géneros en un marco solamente planteado para mujeres y hombres existe y también es no equitativo, es desigual, es algo que está marginando del proceso a todas estas comunidades de personas que no tienen derechos. Y podríamos entrar en un debate muy amplio sobre qué es el género, pero básicamente implica una jerarquización de derechos y una construcción social que está basada en defender solo una estructura, lo que se conoce como el patriarcado. Siempre que inicio esta charla, planteo la idea de alzar la voz. La voz es muy importante porque nos da un poder. El que no alza su voz, el que no decide decir las cosas, está protegiendo con su silencio una estructura de poder y eso hace posible que se siga manteniendo. Voy a presentar un breve video, a ver si lo pueden escuchar. Creo que No se escucha. Igual si al compartir le pudieras dar compartir sonido también. ahí lo estás escuchando. No, no se escucha. Déjame ver. Am, bueno, vamos a ir avanzando sobre esto. Después se los comparto si gustan, pero la idea básicamente es que el género es una construcción social. La construcción social surge de una estructura de poder. La historia prueba que esta estructura de poder ha beneficiado al patriarcado, que se considera un sistema, y este sistema ha privilegiado básicamente a uno solo de los géneros. El género como tal ha sido deconstruido en los últimos años. Ya no ha sido este binomio solo mujeres y hombres, ya no es solamente una identidad sexual, es una identidad también de perspectiva de cómo se percibe una persona. Y es básicamente lo que se intenta destruir en los últimos años porque hemos vuelto a un retroceso histórico donde el género ha sido nuevamente enmarcado dentro de esta estructura que privilegia el poder y el poder ha sido otorgado a este único punto del binomio que son los hombres, ¿no? Y es en esta supremacía donde básicamente la elección está restringida por los márgenes y categorías sociales de poder. Es algo que puede desconstruirse, que se puede cambiar, pero requiere conciencia para hacerlo. En fin, vamos a continuar entonces y quiero partir de esta idea que es esencialmente lo que nos lleva a buscar generar relaciones más sanas. La violencia de género es una pandemia con consecuencias letales, todos lo sabemos. Básicamente cada año se conmemora el 8 de marzo como un punto de discusión para evitar que la violencia siga escalando, pero básicamente nos preguntamos de dónde surge este fenómeno social, cuál es la lógica de que este fenómeno social se siga ampliando. Tenemos una idea sobre todo de lo que implica la violencia de género asociada a la lucha de las mujeres, básicamente para su subsistencia, pero no entendemos básicamente a qué se refiere. Lo que quiero basar ahora es en qué se considera como violencia de género. La violencia de género ha sido discutida por
varias generaciones. El 20 de diciembre básicamente de 1993, a través de esta Declaración de Naciones Unidas, surge este concepto como violencia específica contra las mujeres y se basa en definir a esta violencia como cualquier acto que resulte en un daño físico, sexual y psicológico contra las mujeres, incluyendo amenazas, actos y deliberadas acciones que tengan como propósito coartar la libertad de la vida pública o privada. Que en términos generales, lo que estamos planteando con la violencia de género es el uso de fuerza. Es este uso de fuerza desmedido, donde se sabe que existe un poder y se usa en contra y tiene como propósito dañar. ¿Por qué específicamente contra las mujeres, no? Se ha hecho un gran cuestionamiento respecto a que la violencia abarca a todos los géneros. Los grandes defensores de la violencia en general argumentan que la violencia se da más en el marco de los hombres, son más los hombres que mueren que las mujeres o las niñas, y tiene como marco un uso específicamente del Estado para promover la idea de que no hay una violencia de género. Pero si encontramos dentro de esta lógica donde básicamente la supremacía de uno de los géneros es quien relata la narrativa de quién fallece y quién no, cómo se contabilizan este tipo de muertes, cuáles son las acciones que desencadenan el uso de esta fuerza, pues vamos a encontrar varias aristas que nos van a demostrar que básicamente no tenemos una idea de lo que implica este uso desmedido de violencia en contra de uno de los géneros específicos. Lo que también intentamos hacer es marcar toda esta idea de defensa de los derechos a partir de las acciones de Naciones Unidas. Y lo primero que está haciendo Naciones Unidas es evidenciar las consecuencias que genera esta violencia específicamente con las mujeres. Se han marcado en diversos informes de Naciones Unidas que el 60%, como dice ahí, de los feminicidios, que son acciones deliberadas donde se tiene como propósito el asesinar a las mujeres, son cometidos básicamente por la pareja íntima o la familia, alguno de los miembros de esta familia. Y la idea es bastante agresiva en sí. Considerar que tu pareja puede ser tu asesino o alguien de tu familia puede ser quien provoque esta situación es algo impensable. De esta forma, lo que se intenta hacer es evidenciar que todos estos datos siguen teniendo una gran carga de juicio social. Otro de los datos que también sobresale es que cada 10 minutos está siendo asesinada una mujer. Esto es impensable dentro de la lógica de un marco de justicia social o de equidad. Pensar que cada 10 minutos una mujer está siendo asesinada por la pareja o la familia, un miembro de la familia, es considerado ya básicamente un problema de salud pública. Entonces, esto nos lleva a algo más delicado que estamos tratando de concientizar y es la violencia sexual. La violencia sexual es un arma históricamente promovida por el patriarcado. El patriarcado es un concepto, por supuesto, muy discutible desde varios puntos de vista, pero lo vamos a enmarcar básicamente en la supremacía de uno de los géneros. ¿Qué es la supremacía de uno de los géneros con fines de ejercer el poder y también de usar el sexo como un arma? Y esta arma tiene como propósito diferentes situaciones. Puede buscar ejercer un control, puede buscar de alguna manera ser jerárquicamente superior o también puede ser usado como una manera de obtener cierto propósito distinto al sexo. Es decir, el sexo no consensuado se usa como un arma. Lo que hacemos nosotros en Proyecto Survive y estamos intentando
de alguna manera concientizar a las distintas élites es cambiar la narrativa. El silencio es algo que nos convierte en cómplices. La concepción de los sobrevivientes, de las personas que están recibiendo todo ese tipo de violencia, que la están ejerciendo incluso, es algo que tiene que cambiar y se cree que no se puede cambiar. Pero el gran punto es que sí se puede cambiar, que la violencia se puede prevenir y que puede empezar a partir de uno mismo, siempre y cuando uno lo desee, ¿no? Tenemos una campaña permanente tratando de romper el silencio. Cuando las cosas cambian es a partir de romper el silencio. Y es esta la magia del feminismo, ¿no? El feminismo no busca silenciar la estructura, no busca privilegiar la jerarquía de una de las partes. Lo que hace es romper el silencio, transformar una situación, evidenciándola, cambiándola, transformándola. Y esto es porque se encuentra en desventaja. Como dije, la violencia es un sistema de poder y es una crisis de salud pública. De acuerdo con algunas de las cifras más generales que se han hecho en los últimos años, el 35% de las mujeres en el mundo han experimentado, como dice ahí, violencia física y sexual por parte de su pareja o persona desconocida. 7% de las mujeres se cree que es un margen muy reducido, es porque no reportan. Las personas tienen a su vez una serie de cargas, el Estado, la situación de jerarquía social, el estigma, la violencia ejercida a través no solamente de estos márgenes, sino también de lo que involucra pertenecer a una estructura social, ¿no? Y finalmente el 38%, que también es muy reducido, que involucra una estadística que básicamente no está consensuada, no está tomando en cuenta todas aquellas muertes que no han sido consideradas feminicidios y que también se protegen por parte de una estructura muy compleja, ¿no? Que protege al Estado. Eh, Tenemos una idea de cómo funcionan las cosas, pero básicamente estamos buscando que la conciencia cambie. Y esto cambia cuando empezamos a ser más claros en cuanto a que la violencia no es una idea general y abstracta, es algo que se da en un nivel local. Nosotros buscamos que se generen relaciones más sanas a partir de una balance de poder donde el círculo de abuso se rompa y esta violencia se pueda también deconstruir a partir de una conciencia sobre cómo generar una relación más sana, cómo escapar de un ambiente tóxico, cómo entender lo difícil que es salir de un ambiente tóxico y difícil y cómo usar todo ese tipo de violencia que se ha vivido para transformarlo en un marco mucho más de autocuidado que involucre para ambas partes tener una relación donde el poder sea dividido y a su vez sea de alguna manera corresponsable. Este es un video que tampoco se va a escuchar, pero también lo puedo hacer llegar en su momento para que lo puedan ver. Tenemos una idea, una política sobre que el consentimiento es sexy. Esta idea del consentimiento en el sexo es algo que está implementándose en los colegios comunitarios, en las universidades, donde lo que estamos buscando es plantearlo de una forma más sana. El sexo es natural a los seres humanos. Lo que no es natural es que no haya un consenso, un acuerdo previo para tenerlo. Esto es considerado un abuso y esto es algo que no se puede proteger. Por eso mismo lo que estamos haciendo es tratar de llamar a la idea de cómo involucrar el sexo de forma natural y cómo pedirle a la otra parte que sea una parte activa también.
Entonces, básicamente se trata de cambiar la narrativa, lo que involucra un acuerdo, lo que involucra preguntas, lo que involucra tener una comunicación cercana, donde se ve y se acepta básicamente lo que al otro le gusta y a lo que al otro no le gusta. Entonces, este tipo de conocimiento hace que las condiciones de abuso se reduzcan enormemente, no sean un margen para que las personas puedan abusar de otras, ¿no? Y básicamente lo que nos está ayudando a entender que el sexo no se va a dar de forma automática. No es básicamente porque yo lo decido, porque yo lo quiero o porque a mí en este momento se me dio la gana. Es, tú quieres, tú puedes, te gusta así, no te gusta así, porque esto es un acuerdo. Cuando no existe este acuerdo, entonces estamos hablando de un tipo de relación diferente. Es un abuso y ese abuso tiene que ser evidenciado. El otro punto que quisiera destacar es que básicamente el feminismo tiene una práctica, es una decisión y sí nos ayuda a protegernos mucho más, a protegernos de un tipo de relación donde uno se pone en riesgo y no es desde un punto de vista moralista, conservador o que básicamente está protegiendo la estructura social. Es que la estructura social no permite un balance de poder en las relaciones. Lo que se intenta hacer es concientizar a las personas sobre sus derechos. El sexo es un derecho, no es una imposición. Cuando hay una imposición, estamos hablando de algo que se está rompiendo en la lógica de un ser humano. Se le está denigrando, se le está violentando, se le está ejerciendo un poder innecesario y eso está rompiendo a la persona. Entonces, ¿cómo hacer para darle la vuelta a esto? Lo que se debe hacer básicamente es ser consciente del poder que uno tiene. El poder que el otro toma dentro de uno es algo que no puede ser permitido. De permitirse, estaríamos hablando de una relación no sana. Y al enfrentar una relación no madura, no sana, estamos enfrentando no solamente a la pareja, al abusador, al agresor. Estamos hablando de una estructura que está protegiendo a esa persona que está rompiendo los acuerdos. Pues básicamente hay que traerlo de nuevo a la estructura de romper esta idea sobre no hay derechos, no existe un balance de poder y tú estás protegiendo ese sistema. Es al revés, es entiendo el sistema, no estoy de acuerdo con ese sistema y tengo que cambiarlo porque hay una responsabilidad en ello. Y lo que sigue pues es básicamente la equidad de género. La equidad de género comienza con uno mismo, ¿no? Desde el punto de vista en donde nosotros mismos estamos marcando lo que nosotros queremos hacer, cómo queremos llegar a ese punto, por qué es importante la equidad y por qué razón la salud en las relaciones nos permiten a nosotros crear una sociedad muy diferente a la que tenemos, ¿no? Una sociedad donde no haya 10 personas que estén muriendo al día, básicamente mujeres cada hora, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta responsabilidad y podemos construir un tipo de relación diferente, pero tenemos que ser conscientes de la estructura actual. Y bueno, eso resume básicamente lo que quería decirles el día de hoy, pero estoy abierta a preguntas por si tienen algunas dudas o si quieren hablar un poco más sobre esto. También puedo pasarles algunos links de acuerdo con lo que estamos promoviendo aquí en San Francisco. Lili. Hola, sí es que está lento mi celular. Mira, yo tengo una pregunta en lo que los chicos piensan si quieren preguntar algo. Ahorita con Trump allá en Estados Unidos, ves que ha tachado de ideología woke todas estas cuestiones que se tenían en avance
feminismo, género, etc. Ahorita, ¿cómo están las cosas allá en esos términos? ¿Qué leyes han bloqueado? ¿Qué leyes han salido que puedan ayudar a evitar detener pues todos los avances que se había tenido en estas áreas? Pues es muy buena tu pregunta. Básicamente, el gran avance que se había tenido en género como en otras áreas ha sido detenido completamente. Se ha tratado de evitar mantener los avances sobre género. Por ejemplo, aquí en San Francisco, que es un oasis para personas de la comunidad, eh, básicamente se les permitía cambiarse el nombre y también se les permitía decidir sobre diversos servicios, tener una estructura un tanto distinta, muy atípica. Y ahora con las nuevas regulaciones, pues se ha intentado eliminar los derechos reproductivos, las elecciones también sobre la distinción sobre género, sobre el sexo y los programas de, como el mío, ¿no? De género están siendo recortados sus fondos, intentan por todos los medios evitar que siga generándose esta idea donde las personas sean libres para decidir el tipo de vida que quieren tener, ¿no? Pero hay una idea muy clara, por lo menos aquí en Estados Unidos es clara, en esta parte de Estados Unidos, donde puedes promover y proponer lo que tú quieras. El gran problema es implementarlo, llevarlo a cabo sin disenso, ¿no? San Francisco es una de las áreas más progresistas en temas de género y es la base donde se han desarrollado numerosos movimientos de resistencia. Tiene una historia fantástica sobre cómo promover el empoderamiento de la sociedad y también de los derechos individuales. Entonces, ha sido muy difícil para ellos lograr todo este cometido porque básicamente la resistencia de los ciudadanos, de la población en general, es inmensa. Es básicamente cambiar toda la estructura de 2 siglos. Es muy reticente, ¿no? Entonces, sí han habido muchos intentos, pero California tiene un gobernador bastante activo, muy resistente también, ¿no? Y no ha permitido que cambie todo esto porque básicamente hay resistencia y hay márgenes que no se pueden eliminar por sí solos. Es la base de la resistencia al mismo tiempo que otras grandes ciudades en Estados Unidos como Nueva York o también lo puedes ver en Minnesota recientemente. Oye, y otra pregunta. Aquí en las universidades en México, en lo que se está trabajando es en hacer protocolos para denunciar, por ejemplo, violencia, ¿no? Entre los miembros de la comunidad. Y en Estados Unidos, ¿cómo tratan eso en las universidades? Ya. Hay una, justamente este programa de Proyecto Survive y otras más, tratan de prevenir la violencia sexual. La violencia sexual es un concepto general, es un concepto que abarca todo tipo de abuso. Muchas veces, esto es algo muy importante que acabas de mencionar. No puedes estudiar en Estados Unidos en una universidad sin antes presentar un curso contra el acoso y la violencia sexual. Es básicamente el título 10 me parece. Las universidades te obligan a tomar. Es una obligación. No puedes registrar tus materias si no pasas de alguna manera este curso o si no estás informado de lo que involucra el consentimiento eh, afirmativo, se denomina. Entonces, cuando intento decir sobre relaciones maduras, sobre relaciones sexuales consensuadas, es muy clara la ley en Estados Unidos. Es tan clara que parecería absurdo y aún así es absurdo porque se sigue dando. No importa si eres
ah, una persona que se identifica con el género masculino, femenino. Vamos, si tú eres transexual o no lo eres, si eres intersexual, si eres de la comunidad o no eres de la comunidad, eres un niño, eres un adulto mayor, si no hay un consentimiento afirmativo, que significa estar de acuerdo en tener relaciones sexuales, y esto involucra no estar bajo la influencia de ninguna droga o el alcohol para decidir tener sexo, es considerado abuso y, y es sancionable. Entonces, por ejemplo, si ocurre en una fiesta donde hay típicas fiestas y bebiste alcohol, ¿no? Por alguna razón al día siguiente te encuentras con una persona, no recuerdas, ¿no? Es considerado abuso sexual o violación y enfrentas cargos penales si la persona decide poner cargos, ¿no? Hacer un reporte. Y en Estados Unidos, al menos en esta parte, si tú has pasado por una situación como esta y decides no denunciarlo inmediatamente, pero después decides denunciarlo, es algo que por ley se va a tomar en cuenta y sí, hay un registro y puede ser una persona que puede acceder a servicios de emergencia, le denominan. Entonces, tú puedes ir a tu facultad y decir lo que sucedió en un ambiente de seguridad, donde tú puedes explicar lo que está pasando y es el sobreviviente el que tiene derechos, ¿no? El derecho a ser escuchado, el derecho a no ser nuevamente revictimizado y básicamente también a recibir apoyo emocional y también apoyo legal, si es el caso, ¿no? Es un avance que ha tenido pues numerosos factores para poderse llevar a cabo, pero creo que hay una gran conciencia en las universidades sobre lo que involucra la responsabilidad de tener relaciones no consensuales. Entonces, el consentimiento afirmativo involucra que la persona esté consciente para poder decidir si quiere tener sexo o no. Y si la persona no está consciente, este es el punto más importante. Si la persona no está consciente, es considerado violación o abuso sexual e involucra cargos penales. Entonces, sí hay una gran promoción sobre la idea de como estos programas que yo estoy buscando hacer del conocimiento de las personas, que son básicamente libres al público. Es, no puedes ser simplemente pasivo ante la situación. O sea, simplemente ocurrió y, y pues estaba de acuerdo. No hubo un acuerdo, entonces aquí le llaman consentimiento afirmativo a decir sí entusiastamente, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo, sí quiero y sí, y pronunciarlo. Y si la persona no lo pronunció y todo esto, otra situación se da. Ahora, también el tema de por qué relaciones sanas, por qué promover el evitar la violencia, ¿no? El uso de la fuerza. Bueno, porque cuando hay uso de fuerza, uso de violencia, ¿no? Estás quitando de derechos a un ser humano. Lo estás relegando a básicamente ser un objeto. No somos objetos, somos seres humanos. Y esto es necesario recordarlo siempre, básicamente, ¿no? Por eso insisto mucho sobre romper el pacto, romper el silencio, romper con la estructura predominante, que es básicamente la narrativa, ¿no? Las personas toman un poder si les das el permiso y muchas veces no les das el permiso, ¿no? Entonces es necesario recordar siempre, ¿no? Tienes el permiso. Si no lo tienes, básicamente estás arbitrariamente actuando y es mi derecho actuar en consecuencia
no en revancha, pero sí básicamente defendiendo mi posición, ¿no? El poder es tuyo. Tú decides si lo delegas, lo pierdes, lo entregas, pero siempre ha sido tuyo. Tú lo puedes recuperar en el momento que tú decidas, cuando estés listo. Nadie tiene que presionarte, nadie tiene que obligarte, ¿no? Es una invitación a tener una conversación muy clara con uno respecto a cómo se construye la sociedad, cómo se construyen las relaciones, cómo se construye el marco del género, cómo se construye nuestra vida en torno a las relaciones en una falta equilibrio de poder, ¿no? Y no hablamos de violencia económica, no hablamos de violencia emocional, no hablamos de muchas cosas que están sucediendo que son verdaderamente trágicas, pero que sí involucraría más tiempo. Mi idea básicamente sobre dejar claro esto es, no hay este concepto de relaciones maduras como un marco general. Existe una guía para ello difícil. Es generar una pregunta en cada uno de nosotros respecto a cómo se siente la madurez de una relación, ¿no? Y inquietarlos un poco sobre qué involucra el percibir señales de violencia, ¿no? El que haya abuso, el control, los celos, el constante uso de fuerza, ¿no? Cómo involucras a alguien, la capacidad de manipular a una persona, de ejercer control sobre otra, ¿no? Involucra varias aristas, pero la idea es básicamente que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad consigo mismo, ¿no? Que es el autocuidado. El autocuidado involucra márgenes de desarrollo personal. Es una invitación también para que en la profesión que te encuentres, bajo las condiciones en las que estés viviendo en México, en Estados Unidos, en Europa, yo hablé de un marco general. La violencia sexual existe y no respeta género, clase, no respeta condición, es algo que se da de forma general. Es una situación sistémica y es histórica. Es también es un arma, es una forma de generar terror, ¿no? En el otro. Y por eso mismo hay que acabarlo, hay que romperlo, hay que transformarlo, hay que entender que no es básicamente la responsabilidad individual. Hay una parte de la responsabilidad individual, pero es también un marco general. Pero sí, eso es lo que quiero hacer el día de hoy. No sé si alguien tiene una pregunta. Oye, Vicky, pues nos hace falta aquí esa ley del consentimiento afirmativo. Pero bueno, nosotros estamos aquí en la Facultad de Economía y pues aprovechando que te tenemos aquí, queremos que nos platiques cómo se ve México desde allá, cómo se ve el riesgo de México, el riesgo de vivir, de invertir y particularmente si han regresado empresas que estuvieran localizadas en algún otro país a contratar personal en Estados Unidos, porque ya ves que Trump pues está haciendo esto justo para que las empresas regresen, ¿no? Esta cuestión de poner aranceles. Entonces, pues, ¿cómo se ve desde allá México y si efectivamente hay empresas que han regresado a Estados Unidos? Ah, es muy Saliéndonos un buena muchote pregunta. del tema, perdone, pero No, aprovechando que estás ahí. está bien, con mucho gusto. Mira, México desde Estados Unidos no se observa como una prioridad, nunca lo ha sido. Es obligadamente una prioridad por la vecindad territorial, por los problemas de seguridad, por la circunstancia especial, ¿no? Esta circunstancia especial involucra historia, geografía, involucra una serie de situaciones que ya están dadas, ¿no? Para esta administración del presidente Donald Trump es básicamente el vecino incómodo. Somos una
una minoría mayoría. Los mexicanos constituimos la primera minoría de naturalización. Entonces, siempre se ha percibido a la comunidad latina como una tercera o cuarta categoría dentro de la estructura de poder. Para nadie es un secreto. Y el hecho de que tengamos una vecindad eh, pues enorme en términos de población, de flujo, intercambio de bienes y servicios, un acuerdo bastante lucrativo para ambas partes. Aunque hay que decirlo, para la administración actual el acuerdo pues no es lucrativo, no es beneficioso, ¿no? Recuerdo a una profesora de política internacional aquí que hace unos años decía que este acuerdo era completamente desventajoso para los Estados Unidos, que había sido negociado de una forma muy desventajosa y que básicamente no contribuía al desarrollo de Estados Unidos. Pero volviendo un poco a tu pregunta, sí ha habido una clara intención por pues privilegiar los aspectos de interés de Estados Unidos, que son básicamente no el comercio, no la migración, como siempre se ha sabido, sino la seguridad. Entonces, a eso responde todas las incursiones, la actual política, cómo se han observado los flujos de migración, es una gran pregunta. Eh, para Estados Unidos, la demanda de servicios de capital humano, pues es básicamente que se ha dado en megápolis, ¿no? O sea, ciertas ciudades como Estados Unidos, en San Francisco, Washington, Nueva York, todas estas ciudades que son oasis de atracción de personas del extranjero que se han beneficiado las empresas, ¿no? Por ejemplo, la tecnología en San Francisco, aquí está el Silicon Valley, la demanda de gente que puede proveer de servicios en estas áreas, pues es gigantesca. Básicamente el Silicon Valley es una burbuja, ¿no? Existen por ahí una gran cantidad de personas mexicanas que han emigrado a lo largo de los años, que han venido bajo contratos, pues que básicamente se dan como estos contratos de especialistas, ¿no? Hay una gran afluencia de empresas que se dedican a servicios turísticos, ¿no? De estas gestoras, ¿no? Que te saco la visa para tu personal. Hay otras empresas que se dedican a la credencialización, profesionalización, ¿no? Por ejemplo, eres un técnico en que te gusta ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces hay una empresa que te hace la equivalencia profesional para que puedas acreditarte como un técnico básicamente especializado por medio de una visa que antes se conocía como TNT. Y vienes durante unos 3, 4 años en una empresa outsourcing, trabajas un tiempo y después te regresas. Todo eso sigue ocurriendo, no se ha mantenido como un gran margen, hay mucho miedo. Muchas personas expresan que ya no desean estar aquí por la situación general antimexicano, racista, supremacista y pues el amplio clima de odio, ¿no? Crímenes de odio se incrementan todo el tiempo, pero si me lo permites, son básicamente una narrativa del miedo. Entonces mucha gente se limita o básicamente se margina automáticamente. Y tú sabes lo que ocurre en los mercados financieros cuando hay un rumor sobre que va a haber una guerra, o ya la hay, ¿no? Hay unos que se benefician, lucrativamente hablando, hay otros que no. Y la economía se mantiene, sigue funcionando, de forma pragmática, no se va a detener, va a continuar y básicamente se da por una estructura de poder, ¿no? Entonces, respuesta corta, sigue existiendo una afluencia de personas que ingresan al país por medio de estas empresas outsourcing, sí,
Las empresas no se están deteniendo. Hay miedo para invertir, sí. Hay empresas que no van a generarse en estos márgenes por las limitaciones regulatorias, ¿no? Hay un escrutinio más amplio sobre el permiso de trabajo, sobre la estancia de permiso de visado. Sí, sí. Todo eso sí. Hay márgenes de maniobra donde son más altos, sí, ¿no? Pero San Francisco se mantuvo al margen de muchos de estos procesos más amplios. En Los Ángeles fue otra historia, ya lo han visto en la narrativa de las noticias, ¿no? Miedo lo hay, mucho, pero también la vida continúa, sigue, la gente sigue comiendo, viviendo, haciendo, construyendo. Los hombres más ricos de este país se siguen enriqueciendo. Los hombres más marginados del país también siguen más marginados y sí, con todo y guerra funciona. Así es esto. Pues muchas gracias, Vicky, por tu apoyo, por participar con nosotros y compartir tanto los temas de género ahorita rumbo al 8M, pero además también por compartirnos la situación allá en Estados Unidos, ¿no? Siempre ayuda el tener una visión desde otro lugar del mundo para saber qué puede pasar con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Vicky. Cuídate mucho, Liliana, a todos tus alumnos. Ojalá puedan construir relaciones más sanas. Que nadie les diga que lo sano es de tal o cual forma. Yo solamente quiero provocarlos un poquito. Y, en fin, háganse la pregunta. Es importante. Para todo lo demás, pues Mastercard, ¿no? Cuídense mucho. Gracias por todo, Lili. Un saludo muy afectuoso y échenle ganas. Gracias, excelente día y gracias por levantarte tan temprano para nosotros. Chao. Bye.